Hola, estas son las conclusiones del módulo 1 del Diplomado de Clínica Psicopedagógica de Trepén. Bueno, las conclusiones más importantes para mí tienen que ver con entender la epistemología de la psicopedagogía, ¿cierto? Entender que somos híbridos desde el origen, ¿cierto? Desde la psicopedagogía y la pedagogía, pero a esta altura, ¿cierto? De nuestra propia evolución tenemos una personalidad propia. Las ciencias de la complejidad, ¿cierto? Yo la entendí como todas las ciencias, ¿cierto? Que necesitan, ¿cierto? Juntarse con otra para entender un fenómeno que es mucho más complejo que la propia ciencia. O sea, a través de un solo ojo, ¿cierto? No se puede ver, ¿cierto? La totalidad del fenómeno, por lo tanto necesito complejizar o unirme, ¿cierto? Con otras ciencias para poder encontrar una mejor explicación de un fenómeno, ¿ya? Dentro de ella, ¿cierto? Están las ciencias cognitivas, ¿ya? Y que, ¿cierto?, junta la cognición, la tecnología, ¿cierto?, y la ciencia para estudiar, ¿cierto?, el aprendizaje, ¿cierto?, y el conocimiento humano. Y dentro de ella, ¿cierto?, nos acogimos nosotros como psicopedagogía, ¿cierto?, como la ciencia que estudia la naturaleza del aprendizaje humano. Por lo tanto, podemos entender, ¿cierto?, con esto, en que nosotros, si bien somos un híbrido, tenemos una epistemología pura propia, ¿cierto?, que no la tiene ninguna otra ciencia, ¿ya? Por lo tanto, tenemos nuestros propios desafíos y mucho que hacer, ¿cierto? Fue difícil procesar harta teoría, me generó un desequilibrio cognitivo, ¿cierto? Que quería recuperar, ¿cierto? Ese equilibrio tratando de estudiar y estudiar. Redescubrí o me volví a encontrar con mi ritmo y mi manera de aprender, ¿cierto? Que yo la creo que es un poco lenta, tengo que producir cosas nuevas, ¿cierto? Para entender lo que he aprendido, y en eso estoy acá grabándome. También entendí que la represión del deseo sexual en la infancia, ¿cierto? Por toda esta moralidad social, ¿cierto? Inhibe, ¿cierto? El deseo de aprender, ¿ya? El deseo de aprender, lo más genuino, según Freud, es nuestro descubrimiento sexual, ¿ya? Y por moralidad, ¿cierto? Nos lo cortan y a través de ello también se corta el deseo de aprender en todo sentido. Mientras más conservadores, ¿cierto?, sean los sistemas familiares, menos gusto tendremos por el aprender, ¿ya? La estética, ¿ya?, es un concepto que lo logré entender así. Somos una fábrica de recuerdos emocionales. Tenemos que entender que nuestra estética es lo que le hacemos sentir al otro y por lo que nos van a recordar, ¿ya? En mi caso, a mí siempre me gusta recalcar, ¿cierto?, que yo puedo aprender del aprendiz, o que en el fondo siempre voy a criticar el mundo autocéntrico, o mi manera relajada verme, ¿cierto?, en una situación que en el fondo es un poco más formal, relevando, ¿cierto?, otras cosas que son igual, que son más importantes para mí que la manera de verse, ya formalmente. Conocí a Francisco Varela, su libro Conocer tiene que ver, ¿cierto?, con que él habla de la evolución del estudio de la cognición y pasa por la primera etapa cibernética, ¿cierto?, del cognitivismo, ¿cierto?, en donde hacen un símil con la lógica, ¿cierto?, y creen que hay una manera, ¿cierto?, de relacionar esto, ¿cierto?, en una máquina, ¿cierto? Después viene la emergencia y después viene la inacción, en donde él enfatiza, ¿cierto?, como científico. Todo esto me lleva a entender que en el fondo es el camino, ¿cierto?, al revés y al derecho, ¿cierto?, de cómo nosotros aprendemos, ¿cierto? Y que definitivamente me da mucho más sentido al revés. La inacción, o sea, Varela dice que nuestro cuerpo y nuestra mente es uno solo, por lo tanto ese cognitivismo está conectado absolutamente con la inacción, ¿cierto?, que tiene que ver con toda esta integración sensorial que nos hace percibir el mundo de alguna manera, ¿cierto?, o sentir el mundo, y después, ¿cierto?, a través de nuestra interpretación lo logramos, ¿cierto?, simbolizar en aprendizaje, ¿ya? Pero también hay un concepto que me gusta mucho que tiene que ver con la experiencia que genera conocimiento, ¿cierto?, que es la autopoiesis, y eso lo relacionamos directamente a nuestro acompañamiento psicopedagógico. Yo creo que nosotros cuando empezamos a acompañar a alguien en su situación de aprendizaje deberíamos ser un auto en 0 kilómetros. 0 kilómetros nuevos, sin ningún prejuicio, sin ninguna expectativa, sin ninguna buena práctica, ¿cierto?, desde otra experiencia. Tenemos un bagaje, ¿cierto?, de recursos, pero podemos ir, ¿cierto?, mostrándolo en la medida de que la circunstancia lo vaya necesitando y no imponiéndolo, ¿ya? Por lo tanto, esta autopoiesis, ¿cierto?, es el resultado, ¿cierto?, de cómo nos está yendo, ¿cierto?, con este sujeto que está recibiendo, ¿cierto?, nuestra compañía, ¿cierto?, en la situación de aprendizaje.
La epistemología convergente, ¿cierto? Del autor Jorge Vizca, publicada en el año 77, ¿cierto? Hace una evaluación cómplice del sujeto que aprende y no con el sistema, ¿ya? Porque, bueno, lo primero que debo decir es que junta tres cosas, ¿cierto? Convergen tres teorías, ¿cierto? La emoción o el psicoanálisis, ¿cierto? La, la cognición, ¿cierto? Y también la cultura, en el fondo el medio en el que el niño se sumerge, ¿cierto? Estas tres situaciones, ¿cierto? Nos van a hacer, ¿cierto? Explicar de mejor manera la situación de aprendizaje de un sujeto, ¿ya? Y la evaluación tiene aquí vuelvo, ¿cierto? Tiene una prioridad muy importante, ¿cierto? En el procedimiento respecto al sujeto. Primero se entrevista al sujeto. Después, ¿cierto? En base a esa información que se levanta, se eligen, ¿cierto? Cognitivamente cuáles van a ser los test que yo voy a aplicar. Y finalmente, ¿cierto? Eso también genera hipótesis y que yo las corroboro, ¿cierto? En una anamnesis, ¿cierto? Entendiendo cómo funciona su sistema familiar. Por lo tanto, en ese orden, ¿cierto? La alteridad que se le entrega al niño, ¿cierto? O al sujeto que aprende, ¿cierto? Es plena, porque si lo hacemos al revés, como tradicionalmente lo hacemos, llegamos llenos de sesgos o de, o de complicidad, ¿cierto?, con el profesor que te lo diría, con el apoderado que tú entrevistaste, y al final de cuentas uno va a levantar la información que necesita para ser complaciente con el sistema y no respetamos, ¿cierto?, al sujeto. ¿Ya? También hace un gran aporte que tiene que ver con los niveles de aprendizaje, en donde releva, ¿cierto?, todo lo que aprendemos fuera de la escuela, y que un nivel de aprendizaje solamente el sistémico de la educación formal. ¿Ya? Los síntomas son la punta del iceberg, y este es un aporte, ¿cierto?, del psicoanálisis dentro de esta epistemología convergente. Solo son la punta del iceberg y no necesariamente son una dificultad de aprendizaje. O sea, quiere decir que cualquier eh, síntoma nosotros podemos verlo, ¿cierto?, como una notificación de otra situación que se manifiesta en una situación de aprendizaje, está claro, pero no necesariamente, ¿cierto? Su origen, ¿cierto? Se da cuando el niño se ve enfrentado a una situación de aprendizaje, ¿ya? Entonces, el psicopedagogo también, ¿cierto? Tiene el deber o la misión, ¿cierto? De hacer un acompañamiento terapéutico, ¿cierto? Ver de dónde viene ese síntoma y de pronto ver qué se puede hacer con él, ¿ya? El modelo de investigación evaluativa, ¿cierto?, de Careaga, publicado en 2010, chileno, ¿cierto?, habla de una indagación convergente, ¿cierto? Y tiene muchas similitudes con la epistemología convergente de Vizca, ¿cierto? En donde dice que el diagnóstico es una hipótesis, ¿cierto? Que se le entrega la información al sujeto de aprendizaje y él verá qué hacer con ella. Yo también puedo ayudar, ¿cierto? A cuando él toma una decisión, pero en el fondo yo no le voy a arreglar la vida al niño o al sujeto de aprendizaje, sino que él, ¿cierto?, va a tomar sus propias decisiones, ¿cierto?, con la información que yo le entrego sobre el autoconocimiento que yo estoy generando, ¿cierto? Desaparecen el concepto de normalidad y anormalidad, se quedan sin fundamentos por el solo hecho de que el aprendizaje, ¿cierto? El aprendizaje trae sus propias dificultades, por lo tanto yo no sé quién es normal y quién no es normal, ¿cierto?, en una situación de aprendizaje. Luego, ¿cierto? Rodrigo Espinosa nos propone, ¿cierto?, la evaluación de la psicopedagogía mediada, y tiene que ver, y me llama mucho la atención, ¿cierto?, con que yo puedo ayudar a resolver, ¿cierto?, la evaluación al niño. Si tiene una duda, la podemos resolver juntos, y si es que tenemos que llegar al resultado los dos juntos, está permitido en esta teoría, ¿cierto?, en este modelo. Pero porque también, ¿cierto?, se mide el nivel de autonomía y dependencia del sujeto en una situación de aprendizaje. Que relevar esa información es súper importante, porque también podríamos medir ahí, ¿cierto?, un avance, ¿cierto?, a la autonomía, ¿cierto?, del niño desde la evaluación 1 a una evaluación intermedia y final, ¿cierto? Tiene una ética, ¿cierto?, porque tiene el respeto por el otro, ¿ya? Nunca voy a visibilizar, ¿cierto?, lo que el niño no sabe. Tiene una estética porque es un diseño amigable, en las mismas palabras de Rodrigo, ¿cierto? No puedo poner, ¿cierto?, un poema, ¿cierto?, una persona que quizás nunca ha estado expuesta, ¿cierto?, a un texto literario, ¿ya?
Y es política también, porque acepto otros niveles de aprendizaje, no solo el sistémico. O sea, también relevo todo lo que, o visibilizo, ¿cierto? Todo lo que ese sujeto en aprendizaje, ¿cierto? Logra, ¿cierto? Fuera de una educación formal, que es mucho o tan importante como lo que aprende en un colegio. Y esa ha sido mi conclusión por, del módulo 1. Espero que le haya gustado. Muchas gracias.